La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Para mí el cine contemporáneo es como la deformación de la prepotencia de trabajo del cine industrial, ¿no? Es como cierto aliento artesanal en el que uno intenta dedicarle quizás más tiempo probablemente del que tengas para hacer una película industrial, y como que de ahí surge la forma, ¿no? En este episodio se habla del cine como un arte ligado a la intimidad y la memoria. Hernán Rosselli es un crítico, director y montajista argentino. Es creador y editor de la publicación de cine Las Naves, realizada en colaboración con la revista alemana Revolver. En 2014, su ópera prima, Mauro, fue seleccionada en el Festival de Rotterdam y reconocida en el Bafisi con el Premio Especial del Jurado y el Premio Fipresi de la Crítica Internacional. En 2018, presentó allí el documental Casa del Teatro y recientemente estrenó su tercer largometraje Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado, en la quincena de cineastas de Cannes. Desde hace 20 años trabaja como montajista y ha colaborado en películas argentinas como Adiós a la Memoria, de Nicolás Prividera, y ¿Qué será del verano?, de Ignacio Ceroy. En entrevista con la programadora italiana Eva Sangiorgi, Hernán habla de su interés por el cine negro, el material de archivo y el montaje como un prolongado proceso de escritura. Hola, Eva, ¿cómo estás? Muy bien, qué alegría. Estamos aquí en Cannes. Sí. Y acabo de ver tu película. Y Qué privilegio. De conversar un poquito. Felicidades. Bueno. Enhorabuena. Ha sido recibida muy bien, te lo puedo decir, porque yo me muevo de sala en sala. Y así que comentamos todo el tiempo lo que estamos descubriendo. Fue una linda función. Yo no la vi en esa función, pero estuve ahí un poquito al comienzo y al final espiando de parado. Pero sí. Viste que a la función de prensa medio que no está bueno asistir los directores. ¿Por qué? Y es como, no es ético, dicen. Pero bueno, vi un poquito ahí de parado y no sé, como que sentí... Me gustó verla. Había hecho un chequeo técnico, la sala es impresionante y la verdad estaba muy contento con cómo se veía. Es una bonita oportunidad tomarnos un tiempo en este estrés del festival más importante del mundo, de todas formas. Así que... Sí, es una locura el festival. Yo es la primera vez que estoy acá y nada, la ciudad es increíble, todo, pero uno se siente un poco llevado por el ajetreo del festival. Claro, es muy diferente de la experiencia que tuviste con las otras películas. Sí, bueno, estuve en festivales así como grandes, donde uno quizás está en una sección paralela y es como existe otro mundo más allá, como diferentes mundos en el mismo festival, pero sí, es como Cannes es como un festival de festivales, ¿no? Como que hay algo también un poco como del show off y de la vida de la ciudad, ¿no? Como sí, es toda una gran fiesta. Y se hace un poco así, quizás tenemos toda la tendencia a hacer una suma de lo que está pasando en el año cinematográfico, ¿no? Claro. Siendo lo más esperado, ves un poco cuáles son las temperaturas, creo, de las producciones y bueno, de la creatividad en general, del cine de arte. Sí. Entonces ahí estás realmente, bueno, en los comentarios de todos. Claro, bueno, qué alegría. Episodio especial Cannes 2024. Hernán Rosselli. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado. He leído que cuando aplicaste a la escuela, al ENER, quisiste entrar en edición porque ya tenías el plan, la claridad de que era la mejor manera para entender el oficio del director, del realizador, ¿no? Y igual has seguido colaborando con colegas argentinos, sí, y trabajando como en la faceta de editor. ¿Cómo es ese aspecto de tu trabajo? Es diferente, evidentemente, aproximarse a un proyecto como editor cuando hay otro realizador, el proyecto de alguien más. Sí, es algo que disfruto bastante. Digo, en principio es mi trabajo, es con lo que me gano un poco la vida.
pero es algo que disfruto mucho en el sentido que me permite tomar distancia de lo que hago. Uno siempre está ensimismado con sus proyectos y la edición me permite como tomar distancia, ¿no? Como cuando trabajo con la película de otra persona, colaboro y miro el objeto con distancia y después vuelvo a mi película con energías renovadas. Así que en ese sentido, para mí es como una especie de doble ganancia, ¿no? Incluso muchas veces cuando edito la película de otra persona me animo al riesgo formal mucho más, porque uno está menos temeroso de, bueno, ¿qué pasa si hago esto? Si utilizo tanta música, si utilizo este fundido encadenado acá. Es como que me doy cuenta, claro, si yo puedo hacer esto para la película de otro, ¿por qué soy más pudoroso con mi película o por qué tengo más reparos? Como que es un ejercicio de crecimiento, ¿no? Como que la distancia es el dilema más grande del cine, ¿no? Como yo siempre digo, como que la falsa conciencia, que es como una expresión que se usa de la filosofía para referirse a cómo uno puede leer la realidad y confundirse o no, es para mí el elemento central del montaje y por lo tanto del cine, ¿no? Como que uno viene con un montón de ideas previas sobre lo que quiere que pase con su película, pero después la película es un objeto propio de lo que uno va a tener el oficio de tomar distancia o no para tomar ciertas decisiones de montaje. Entonces, cuando uno trabaja con el material de otro, esa distancia es más grande. Ese ejercicio de distancias es clave en el cine, ¿no? Y a medida que uno va ganando oficio, esa distancia es más grande. Esa capacidad de abstraerse del propio material y ver con distancia. El tiempo ayuda, por supuesto, pero yo creo que trabajar con otros me sirve para fortalecer también la propia mirada, ¿no? Sí. Como esta especie de paradoja que se arma sobre... Entiendo. sobre La libertad de también de jugar un poco con las técnicas y los lenguajes. Y bien, entonces sí, entrenando el músculo. Sí. Generalmente me especializo también como un poco lo que fue pasando es que me fui especializando, o al menos me llamaban y fueron los proyectos que fueron surgiendo, muchas veces por accidentes biográficos, en el sentido de que son gente amiga, como el caso de Nicolás Prividera o Ignacio Ceroy, pero generalmente son proyectos en los que trabajo con mucho caudal de material y durante mucho tiempo. Entonces me encuentro en la situación de quizás editar una película a lo largo de 2 años, 1 año, que pasen 2, 3 inviernos. Y hay algo de que editar o hacer una película no sea algo extraordinario, sino que sea parte de la vida cotidiana que me gustan. Como que, bueno, estamos haciendo una película a lo largo de mucho tiempo y algo de eso me gusta, ¿no? Es como un trabajo de criba, ¿no? Como ir rastreando en el material la película. ¿Y lees mucho? Leo mucho y leo mucha crónica, leo mucha literatura y también leo mucho sobre cine, como que me gusta leer mucho sobre historia del cine. Eso iba también. Sí, ensayo, y me gusta escribir también, como que a veces me animo y escribo y hago el ejercicio de escribir sobre cine, pero en general me gusta leer mucho, como me gusta participar de la discusión pública sobre el cine, ¿no? Como siento que el cine lo hacemos entre todos. La gente que escribe sobre cine, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, con mi primera película, que fue en el momento de su estreno hubo una pequeña repercusión crítica, y yo siento que esa repercusión crítica es parte de la película en el sentido de que la proyecta fronteras afuera, ¿no? Como la cultura funciona un poco así, ¿no? Como que existe un fenómeno nacional y después ese fenómeno puede llegar a trascender las fronteras. Sí. Y ese es un trabajo un poco colectivo, ¿no? Que incluso los programadores. Y me parece que cuando sucede esa especie de movimiento desde adentro hacia afuera, es muy interesante cuando pasa eso. Yo lo vi pasar, por ejemplo, cuando yo había terminado de estudiar cine y unos años después sale Historias Extraordinarias de Mariano Ginás, o salen las primeras películas de Matías Piñeiro. Se trataba de un cine que no tenía nada que ver con lo que los festivales esperaban que tenía que ser la división del trabajo del cine argentino o el cine latinoamericano. Y creo que ahí como ese también es un trabajo de la escritura sobre cine, ¿no? Y eso me interesa. Me parece que ahí como que se retroalimenta, ¿no?
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, se ha visto también en otras geografías y épocas. Es cierto que ahí nace la reflexión, es donde se cultiva, se ayuda, se apoya esa gran familia, que es otro... Total, no. sí, como que Renoir pertenece a esa generación del Luis Deluxe, como todos esos primeros críticos. Y es muy interesante leer a los autores de esa época, como que uno toma conciencia de, ya siendo un arte tan temprano, ya se estaba reflexionando sobre eso, ¿no? Como que a veces la contemporaneidad uno creemos que estamos inventando un poco la pólvora, ¿no? Y a veces necesitamos volver hacia el pasado, incluso el pasado como muy atrás, como más atrás de lo que pensamos. Hay algo de la forma en la que se consume cine ahora en la que, bueno, no sé, como que ese pasado hay que ponerlo en valor muchas veces, ¿no? Y ese también es como un trabajo colectivo. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, luego suceden momentos virtuosos justamente cuando se logra abrir ese discurso y tener un espacio compartido, como mencionas. Ahora no podemos hablar de una nueva ola del cine argentino, pero ha habido momentos, el que mencionas tú, evidentemente también el cine contemporáneo, que se ha hecho fuerte también de la posibilidad de confrontarse, de discutir y de ver otras posibilidades. Eso se ve muy reflejado de la realidad del cine que te inspira, de tus colegas también. Sí, yo siempre digo que, bueno, hay cineastas que vigilan a sus colegas un poco a ver qué hacen, ¿no? Como pasa eso, como las fricciones del medio, ¿no? Porque el ambiente cultural tiene como sus miserias y sus... pero me parece importante como la idea de esto, como la idea, ¿no? El cine lo estamos haciendo entre todos y ver y aprender. Como, o sea, yo tengo la suerte de tener muchos amigos y amigas muy talentosos y la verdad que aprendo mucho, ¿no? Como de ver y tener la posibilidad de preguntar y cómo hiciste esto, cómo fue esto, ¿no? Como uno termina aprendiendo de la experiencia de los demás. Hablemos de la película, de tus películas. Hay unas preguntas que son, por los que han visto tu trabajo, evidentemente bastante imaginadas o de rito, que es tu trabajo con diferentes fuentes y materiales, y el archivo aquí es otro ejemplo más. Cada uno es diferente, pero hay esa mixtura de fuentes. Cuéntame un poco. El proyecto nace así, o sea, yo conozco a Maribel Felpeto, la actriz protagonista, somos amigos del barrio, se podría decir, como de lo que es la escena artística de zona sur del conurbano bonaerense. Cuando yo estaba terminando Casa del Teatro, ella me comentó que tenía un material que su padre había filmado entre como mediados de los 80 y el 2000. Eran muchos cassettes y un día vino a mi casa y me mostró algunos que tenía pasados a DVD y vimos un poco del material y me sorprendió mucho. Primero porque pude reconocer a la Buenos Aires de mi infancia, como la Buenos Aires de la primera, como de la vuelta de la democracia y como la vuelta a la vida cívica, ¿no? Como una serie de eventos, como ir a las exposiciones en la sociedad rural, el parque de diversiones, el Ital Park, que ya no está más, un zoológico que había en Ezeiza, muy particular. Y como reconocer esos lugares fue un shock muy grande para mí. Y después lo segundo que me sorprendió es que no se trataba de home movies, sino que había una mirada y había una puesta en escena. O sea, era el trabajo más de un cineasta amateur que simple registro, ¿no? No era alguien sosteniendo una cámara, sino que había una mirada detrás. Y eso, a su vez, yo creo que es lo que hace que también empieza a aparecer la historia, ¿no? Y como cierto registro histórico, ¿no? Como yo siento que hay algo que en cuanto aparece una mirada y uno toma decisiones sobre el espacio y el tiempo, todo se vuelve más permeable, ¿no? Como de la historia, como de lo particular aparece lo general, ahí un poco como se empieza a filtrar. Sí, totalmente. Y eso me pareció muy interesante en el material. Sí, me impresiona que hay ciertas tomas que, bueno, de alguien que tiene una misión, sí, bien dices. Claro. Además de una perspectiva, realmente como que no la deja la cámara también en ciertos momentos. Sí. Van mucho más allá de tener un registro cotidiano. Claro, y otra cosa, otro elemento interesante era la fascinación de Hugo, porque hay algo del amateurismo que es, no se trata como el trabajo de un diletante, es como también un cineasta que está filmando a los afectos, ¿no? Entonces ahí también hay un registro muy particular.
Bueno, ¿dónde te reconociste? Porque hay una cosa muy, muy especial de tu cine, además de escribir los espacios, los ambientes que tienen que ver con tus recuerdos, pero también con una ciudad y su historia, hay algo muy potente de la intimidad. Y eso lo reconstruyes tú también. Sí. Y la presencia de los cuerpos es muy particular, es muy especial. Lo encuentro muy seductora. Está aquí, pero también la escena de amor en Mauro es algo que tiene que ver con el amor. Es como que hay algo de la intimidad que a mí me inquieta, es como lo más difícil de representar para el cine. Digo, como que el cine es como un arte que es el que podría capturar eso, pero muchas veces en el cine de ficción esa intimidad es un poco decorativa, como que es difícil, ¿no? A mí me gusta decir que para mí todas las escenas son un poco escenas de sexo, ¿no? Porque en el cine industrial siempre como que se usa un equipo reducido y como esta idea de intimidad para las escenas de sexo por decoro de los actores. Y para mí es importante lograr como esa intimidad en casi todas las escenas, ¿no? Incluso en las que podrían ser una escena de una discusión, una escena... como que hay algo de eso que termina impregnando el registro de los actores, ¿no? Entonces soy muy exigente con mantener un equipo chico de rodaje, incluso cuando haya desafíos fotográficos o de puesta en escena, que muchas veces los técnicos se preocupan, ¿viste? Por no tener la asistencia de otros colegas, y también la idea de hacer un plan de rodaje que sea muy extenso, ¿viste? Que sea como, bueno, solo puedo filmar 1 o 2 escenas por jornada, y eso muchas veces es una transgresión en la economía. En la economía y la forma de las películas. Totalmente, pero sí se ve, me imagino que se necesita ese tiempo para llegar a cierto entendimiento, y es fascinante cómo lo logras conectar con lo nuevo que filmas a justo esos recuerdos que pertenecen a los personajes, a las historias que te encuentras. ¿Y ha cambiado tu manera de filmar en esos 10 años? Yo creo que fui ganando seguridad y algunas certezas en la experiencia de Mauro. Como que Mauro fue como un descubrimiento. O sea, había escuchado a cineastas hablar de estas formas de trabajo como una forma más artesanal, como cineastas como Pedro Costa, y tenía como esa teoría en la cabeza de filmar a lo largo del tiempo, ir editando. Yo me acuerdo que justo que hablamos de Fernando Martín Peña, que él nos pasó el documental de Kevin Brownlow, el de Chaplin Unknown, y él nos contaba, bueno, de la forma de filmar. En ese momento para Chaplin era posible porque era el cineasta mejor pago de la historia del cine, ¿no? Casi un récord, el cheque que había cobrado por hacer esos cortos para la Keystone. Pero con las posibilidades hoy que hay en día del video y del registro, la verdad que esa posibilidad de filmar mucho tiempo, volver a editar con los editores de videos no lineales y con las nuevas cámaras, es accesible, ¿no? Entonces yo en Mauro tenía esa idea, que era apenas una idea muy abstracta, y bueno, y después, para poder ejercitar eso, uno tiene que empezar a equivocarse y aprender cosas del oficio, ¿no? Entonces esa experiencia la hice un poco en Mauro, y acá ya iba preparado para equivocarme, ¿no? Como diciendo, bueno, yo voy a tener la posibilidad de tener una etapa de retomas para poder amortiguar el momento en el que me equivoque, ¿no? El momento en el que las ideas colisionen con la realidad y no suceda lo que uno esperaba. Entonces, tener esa experiencia previa, es la primera película en la que trabajo con un director de fotografía, porque había sido yo el director de fotografía de las dos anteriores. Que para mí era algo que me daba un poco de vértigo, pero me di cuenta que eso me potenciaba la propia mirada, ¿no? Al contrario de lo que uno podría esperar, de que quizás uno podría perder personalidad o profesionalizarse, ¿no? Como que entendí que, claro, que yo podía usar eso para potenciar como la propia mirada en la discusión con un otro, ¿no? Que es algo que yo sabía que en el montaje pasaba, pero no lo había ejercitado en la fotografía. Claro, y eso te da también más concentración en escribir la película o construirla. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabajas tú? Porque el montaje es muy importante, pero ¿cómo se adapta? Y en este caso fue muy particular, como que siempre me gusta la idea de que exista algo, ¿no? Como escribir a partir de la existencia de algo muy concreto. Puede ser un actor, la idea de trabajar con un actor, quizás la vida de ese actor,
En este caso fue la existencia misma del archivo y lo que yo conocía de Maribel por ser amigos y charlar durante mucho tiempo. Entonces, como ese fue un poco la materia prima del guión. Pero en este caso el proceso de escritura fue particular porque yo lo primero que hice fue digitalizar todo ese material. Que ahí me ayudó el Museo del Cine, entonces iba varias jornadas al Museo del Cine a digitalizar el material y iba tomando notas. Y después durante la pandemia y en el confinamiento, por suerte, porque fue un gran ejercicio de concentración, terminé de revisar todo el material y de empezar a armar, ¿no? Y de empezar a pensar en una historia y de qué forma yo podía utilizar ese material en la historia, ¿no? Como empezar a tomar notas, empezar a seleccionar material, ponerlo en un timeline, probar música. Así que de esa forma escribí en principio armé toda una estructura del pasado, de la familia, y después empecé a escribir las escenas en tiempo presente, ¿no? Entonces en un momento tenía como una especie de escaleta pegada en la pared que tenía un poco las escenas. Y luego empiezas a filmar y... Claro, empiezo a filmar y eso obviamente se va rearticulando, ¿no? Porque sí. Encima, sobre todo la primera etapa de rodaje fue muy... O sea, empezamos a filmar... con 10 páginas de guión, o sea, con las 10 páginas de un tratamiento. Filmamos lo que yo llamo el fondo, un poco para irritación de los productores. Utilizo muchas metáforas como de las artes visuales y las artes plásticas, básicamente porque todo lo que aprendí de cine lo aprendí de Jean Renoir, de como de las 2 o 3 entrevistas que dio para Cahiers du Cinéma y de su libro de memorias para el cine. Y hay algo de él que es como uno de los primeros cineastas que empieza a reflexionar sobre el cine, porque pertenece a esa generación de la primera crítica francesa y de los cineclubes, que para mí es muy inspirador. Yo la verdad que cuando leí dije, bueno, acá está todo el cine contemporáneo, todo lo que influenció a la Nouvelle Vague, todo lo que influenció al cine a partir de finales de los 90, con la aparición de las cámaras de video más accesibles. Él ya estaba entre guerras teorizando sobre eso, ¿no? Como eso es muy impresionante para mí. Y por eso generalmente como que el acercamiento muchas veces a la dramaturgia es un poco plástico, ¿no? Como dije, bueno, primero filmemos el funcionamiento de la organización, ¿no? Sin saber mucho qué lugar van a tener las escenas en la estructura, con apenas algunas ideas de qué es lo que podrían contar o dar información, pero con la confianza de que cada escena después iba a encontrar su lugar en la estructura. Obviamente hay mucho que queda fuera. Y después, ya en una segunda etapa, ahí empezamos a introducir la trama más de ficción dura, que es la aparición de un posible hermano de Maribel, ¿no? Pero realmente donde se confunde muchísimo, ya no sabes si eso es de realidad, de ficción, donde empieza y termina la historia real, todo se convierte en realidad, es muy fascinante. Y ¿cuándo te diste cuenta que tenías buenísimos actores frente a ti? Bueno, empezamos a ensayar con Maribel mientras yo estaba escribiendo, como eso es algo que también me gusta, como ir probando ya las escenas mientras estoy escribiendo. Empezamos a ensayar primero con Maribel y Leandro Menéndez, que son como la pareja principal, sí. Y enseguida Maribel había estudiado teatro, medio que tenía una vocación actoral que quedó un poco trunca, ella es artista visual. Pero bueno, en esos primeros ensayos se reveló ya como una actriz magnética, ¿no? Extraordinaria, la he encontrado extraordinaria. Y a lo largo de todo ese primer año que yo fui escribiendo, fuimos ensayando 1 o 2 veces por semana, y ya ellos después encarnaban un poco el registro que yo quería para la película, ¿no? Uno empieza a ensayar con los actores principales y después los actores principales se encargan un poco de impregnar el resto del elenco. Pero en principio, básicamente, como la homogeneidad del registro y esa intimidad tiene que ver con este ejercicio de poder filmar con mucha intimidad y durante mucho tiempo, sin estar corriendo, sin estar, ¿no? Como que es lo que sucede a veces en los rodajes. Por supuesto que hay escenas que son más difíciles, exteriores, escenas de acción. Pero... Estaba leyendo que cuando filmaste Mauro, dejabas el tiempo a Mauro de ensayar sus monólogos y tú también de entender la posición de la cámara, tu mirada, tu cercanía.
Y ahora, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Cómo trabajaste con Maribel? ¿Le dejaste mucho espacio de improvisación? ¿O? Sí, siempre hay mucho espacio digo, hay como unas consignas claras, a veces texto muy concreto, pero digo, es una especie de guía, de diálogo flotante, digamos. Es como que ellos pueden improvisar, encontrar sus propias palabras. La idea es que ellos entiendan el conflicto de la escena y lo puedan desarrollar. Pero en este caso también, durante todos estos ensayos, a lo largo de todos estos ensayos, siempre estaba la cámara y siempre hacia el final del ensayo, generalmente al otro día, veíamos el ensayo anterior ya editado. Muchas veces como si fuera la escena, plano contra plano, porque durante la semana yo lo editaba y eso ya estaba armado y entonces ellos se podían ver un poco actuando, que es también una vez es un recurso que usamos los directores, ¿no? Como que ellos puedan ver, se puedan corregir. La idea es que no tengan conciencia total de la cámara, pero que poco a poco también ellos puedan ir perfeccionando su trabajo. ¿Qué harías con la plata de tu vieja? Te mandaría a matar. Ah, mira. A vos, a Pedro y a Chiquito. Al mago no, porque todavía me debe plata. Mira, se fue el mago. ¿Vos? Yo me construí 2 departamentitos en el fondo de mi vieja, otro arriba, 3. Y cambié la moto. A vivir de rentas, a pasear. Este fue un fragmento de Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli. Quiero hablar yo de tus referencias de películas de policías y de suspenso, y porque eso es muy central en tu cine. Es cine muy humanista, no lo hemos dicho, pero al mismo tiempo hay una tensión que es a la base estructural de la narrativa. Sí, en este caso el mundo de la quiniela viene también por un acercamiento más personal. Cuando mis padres se separan, cuando yo tendría 10 años, mi mamá empieza a trabajar como data entry, computando apuestas para el Chino Sabela, que era un conocido capitalista del juego de mi barrio. Y así que es un mundo que conozco bastante de cerca, ¿no? Como a veces venían a comer a mi casa personajes que a mí me parecían maravillosos, como un grupo humano muy pintoresco. Y algo de cómo funcionaba la organización. Justo al lado de mi casa había una especie de taller donde se guardaban como los autos de la organización. Entonces yo era amigo de los sobrinos del Chino Sabela y a veces jugábamos en los autos, como imaginando viajes. Así que es un mundo que conozco bastante de cerca. Y cuando empecé a pensar en qué filmar con Maribel, lo primero que pasó fue que cuando yo veo el material, lo primero que quiero es juntarme con Hugo y con Alejandra, los padres de Maribel. Y bueno, hablamos un poco de su vida y hablamos un poco del material. Pero siempre surgían, sobre todo porque Hugo tenía esta especie de vocación cinematográfica, que también él había querido estudiar cine, no había podido. Y en esas charlas siempre surgía el tema de las películas, ¿no? Como empezábamos a hablar de cine en un momento. Y ahí surgían como lo que yo llamo los grandes clásicos, como de la clase trabajadora, como hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes italianos en el conurbano sur. Sí. Y siempre surgían El Padrino, Goodfellas, ¿no? Como son todas, no sé, Érase una vez en América, son todas historias de fundación de una familia, desviadas de alguna forma, pero con sus lealtades y contraseñas. Y entonces, bueno, en un momento había 2 posibilidades: o hacíamos una película más testimonial y documental, o hacíamos una película, como nos embarcábamos en el viaje de hacer una película como uno sueña cuando sueña con el cine, ¿no? Obviamente uno puede soñar con una película documental, pero hay algo como medio formativo del cine con el que crecimos, de mediados de los 80 y principios de los 90, y finales de los 70, que era, bueno, nada, como marcado por ese tipo de películas. Entonces dije, bueno, si ustedes se animan. En principio tenía esta posibilidad del dispositivo de que se trataba de películas en las que había se contaba por un lado un pasado fundacional y en el otro un presente en crisis, ¿no? Muchas veces en decadencia. Entonces yo dije, bueno, existe la posibilidad de usar este material como pasado y un presente que dialogue con ese pasado. ¿Ustedes se animarían a actuar en la película?
todos estaban muy intrigados con cómo Por iba a ser eso, supuesto, como por supuesto. temerosos de no arruinar. Me decían, pero bueno, no sabemos si vamos a poder. Sí. Ajá. Pero bueno, así empezamos, digo, así nace ahí un poco como la idea de la película, un poco por esas influencias, ¿no? Que son películas que para mí son muy importantes, ¿no? Definitivamente. Luego yo veo muchas películas en general, también de noir, de aquellas películas que describen las ciudades y los suburbios muy presentes. Sí, hay algo como el realismo poético francés de esa época que también está un poco signado por el crimen, porque yo creo que hay algo que tiene que ver con la vida urbana que está un poco signada por eso, ¿no? Y como que la lógica del capitalismo misma, ¿no? Como que es, bueno, todo está un poco... Como que para mí el mundo de la quiniela es como una especie de protocapitalismo, ¿no? Que está ahí muy naturalizado en el barrio, pero es como funciona un poco el mercado, ¿no? Como que muchas veces aparece ahí una mirada moral, pero como que lo que no se termina de sincerar y de blanquear ahí es que, bueno, pero así empezaron todos los emprendimientos que hoy son legales y existen al amparo de la ley y se ajustan a derecho. Todos empezaron en algún momento fuera de la ley, ¿no? Incluso el cine mismo. Porque, sí, absolutamente. Cuando en los comienzos del cine, vos cuando querías producir tenías que pagar un canon a Edison, que tenía la patente del cinematógrafo, y si no pagabas ese canon, probablemente te intimaban, y lo que uno lee cuando lee historia del cine es que muchas veces el monopolio de Edison contrataba matones, y que los productores independientes a su vez contrataban matones para defenderse de los matones de Edison, y se iban mudando hacia la costa oeste para poder producir con más tranquilidad. Y son historias de pandillas en algún punto, ¿no? Como que todo un poco funciona así. Cierto, pandillas, familias elegidas, y ahí es muy fuerte esa temática. Sí, definitivamente muy fascinante. Y también, ya habías empezado con Mauro, ¿no? A interesarte de economías alternativas. Es una forma de resistencia, porque... Es una forma de resistencia, sí, como que existen como dos miradas muy antagónicas en la sociología, ¿no? Como en la sociología de izquierda se lo llama economía popular, en la sociología liberal se lo llama más como el orden clandestino. Y las dos miradas tienen una mirada un poco idealizada ¿no? Como de su objeto, yo no creo que ni una cosa ni la otra. Entiendo que haya que encontrar un marco regulatorio o el Estado se tenga que ocupar de regularlo, pero bueno, digo, cada uno tiene su mirada, pero uno no lo puede negar, está ahí y es parte del mundo, no es que existe por fuera de la ley, es la ley eso también. Has mencionado a tu madre y a los recuerdos de tu infancia cuando también estaba involucrada en ciertas actividades de registro ligado a lo que has filmado, y hay personajes femeninos muy, muy potentes acá y que ya arman su negocio regido por un matriarcado. Te felicito ahí en este retrato, pero sí, es una realidad que te recuerdas, o es una realidad que identificas Argentina. Sí, bueno, mi vieja murió hace unos años, ella actúa en Mauro, hace de madre de Mauro, sí. Que para nosotros fue un reencuentro de la relación muy lindo, como pasar ese tiempo juntos durante el proceso de hacer Mauro. Ella y Mauro encima se conocen de hace muchos años, porque Mauro es un compañero de la secundaria, mío. Y sí, hay algo, en principio, como esa idea de personajes, de mujeres protagonistas, en principio viene un poco influencia del cine moderno de los años 50, 60, pero después la verdad que es un poco, estaba en el material, o sea, al Hugo firmar a Alejandra, el personaje protagonista de ese material era indiscutiblemente Alejandra. Y después de mi relación con Maribel y la complicidad que teníamos nosotros para hablar sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, ¿no? Logramos una complicidad muy grande en la forma un poco descarnada en la que hablábamos de nuestra familia, siempre con amor y con cariño, pero también como cierta crueldad, ¿no? Como cierta... Entonces compartíamos esa complicidad y creo que sí, como que mi vieja fue una mujer que se fue
que se tuvo que abrir paso con muchas dificultades, atravesado por problemas familiares muy grandes. Los dos padres de ella se suicidaron, como una historia muy tremenda de la que ella tuvo que reponerse, sobre la que tuvo muchas recaídas. Y creo que su vida, eso es una influencia. Básicamente la película está atravesada por ese dilema existencial tan terrible, ¿no? Como reponerse a la ausencia de un ser querido pero también hay algo de estas protagonistas femeninas que es algo muy propio de la tensión de género que existe en la lógica de la quiniela, ¿no? Porque cuando mi vieja empieza a trabajar en la administración de la quiniela clandestina, es básicamente la división de trabajo. Las mujeres generalmente se ocupan de la administración de la mesa. Generalmente se trata de mujeres separadas o viudas, porque los quinieleros necesitan de la complicidad un poco de las mujeres del barrio. Y los hombres son un poco como el brazo ejecutor, ¿no? Como la OTAN de la organización de quiniela. Y entonces yo pensaba, bueno, pero ¿qué pasa si el hombre no está y las mujeres tienen que ocupar su lugar? Que era algo que yo había, entre las entrevistas que hice, y eran casos que se habían dado entre banqueros de la zona sur del conurbano. Y sabía que eso iba a generar un conflicto de por sí, ¿no? Y era un conflicto que me gustaba retratar, ¿no? Como ese cambio de roles, ¿no? Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. Última parte. ¿Tienes alguna referencia a cine contemporáneo que me quieras mencionar? ¿Alguna película de algún colega también no argentino que hayas visto y te haya motivado? Yo me acuerdo del shock tan grande que significó para mí ver No Quarto de Banda. Pedro Costas, ¿no? Que a él lo pude conocer en Viena durante el festival. Bien. Y me acuerdo que le dije, No Quarto de Banda, Change My Life, no sé qué, me decía, come on, como no me creía y lo desestimaba. pero hay algo de eso que, a escucharlo a Pedro Costa hablar sobre el cine de Chaplin, o sea, me conectó con esta idea que yo le había escuchado a Fernando Martín Peña cuando veíamos la película de Kevin Brownlow. Como que ahí pude conectar algo de mi propia educación, incluso de mi propia educación sentimental, y con el cine contemporáneo, con el pasado. Esa especie de conexión yo se la debo a esa película, porque aparte es una película que no tiene nada que ver, ¿no? Un poco con el ethos ni con la comedia del cine mudo, no tiene nada que ver, pero lo que sí tiene que ver es de cómo están hechas las películas, ¿no? Para mí el cine contemporáneo es como la deformación de la prepotencia de trabajo del cine industrial, ¿no? Como cierto aliento artesanal en el que uno intenta dedicarle quizás más tiempo probablemente del que tengas para hacer una película industrial, y como que de ahí surge la forma, ¿no? Como que no surge de ideas a priori de guión, sino de la forma en la que uno organiza el tiempo de trabajo a lo largo del tiempo. Y eso es algo que aprendí viendo esa primera película, que es una película es muy impresionante, es como un mazazo en la cabeza, ¿no? Como una mirada muy descarnada sobre la vida en un suburbio de Lisboa, casi como lo que llamamos en Buenos Aires una villa, un barrio popular. Y me pareció un acercamiento muy novedoso, me pareció un acercamiento que era humanista, pero a la vez no era ramplón, no era paternalista. Absolutamente. Y es complicado, ¿no? Me imagino desde el punto de vista del oficio del realizador,
discernir los límites, ¿no? Luego esa realidad como que te... Sí, como que ya en el título hay absorbe. implícito, ¿no? Como una idea de distancia. La película se llama En el cuarto de banda, ¿no? Como que ya ahí hay una idea implícita de, bueno, esto vamos a hacer este ejercicio de acercamiento como un poco descarnado y ver qué pasa. Y es realmente muy impresionante el resultado. Ya he dicho muchos realizadores, sin hablar de Bresson, porque eso lo vemos que hay en tu sensibilidad mucho de eso. ¿Algo más que hayas visto recientemente? Quiero hablar un poco del cine argentino, lo mencionaba ahí en una entrevista que me hizo Diego Valle, que justo el año pasado fue un gran año para el cine argentino, con el estreno aquí en Cannes de Los Delincuentes, que es una película que me encanta, y a Rodrigo, que es un amigo. Y aparte es como una película que vi un poco cómo fue gestándose, si bien no estuve ni en el rodaje ni en el montaje, pero bueno, lo escuché a él hablarme del proyecto durante muchos años. Me acuerdo que nos encontramos en Rotterdam hace 10 años y él ya estaba buscando financiación para el guión y hablábamos de la película de Fregonese en la que está inspirada. Apenas un delincuente, ¿no? Claro, apenas un delincuente. Y verla terminada y ver la repercusión que tuvo. Lo mismo con la película de Laura Chitarella, que también es amiga, y ver como esa película que estuvo tantos años y un poco que representan formas de producción que yo defiendo, ¿no? Porque son proyectos que se filmaron a lo largo del tiempo. La verdad que son dos películas excepcionales. O la película de María Paricio, Las cosas indefinidas, que es una película como muy contenida, como ella tiene la capacidad de poder filmar en poco tiempo, algo que a mí me cuesta mucho, pero es una película muy... como que tiene como que logra una intimidad y un aliento humanista con una seguridad de puesta en escena que es bastante inusual en el cine contemporáneo. Y a su vez la película incorpora en su seno como un material documental, ¿no? Que dialoga con el material en tiempo presente. Esas tres películas argentinas del año pasado como realmente me parecieron excepcionales, ¿no? Como un poco a eso me refería cuando digo del cine de los contemporáneos, amigos y colegas. Como que sucede eso, ¿no? Como que uno tiene la posibilidad de verse reflejado en la pantalla y a su vez sentirse interpelado como cineasta también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Eva. No, qué lindo. Y nos vemos pronto. Mucha suerte. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha nuestra 6ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Santiago Mitre, Esteban Bigliardi, Teo Kurt, Rodrigo Moreno, Ana Cristina Barragán, Luis Ñeco, Alejandro Landes, Elena Pardo, Sofía Quirós Ubeda, Nele Bolatz, Nail Satala y Alberto Gracia. Esto fue un episodio especial de Encuentros, The Movie Podcast, en Cannes 2024, con la participación de Hernán Rosselli, entrevistado por Eva Sangiorgi. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón, Itzel González, Abril Cortés y Fabiola Quintero. Gracias a Josefina Pérez Portillo y a Cedric Hazard. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2024.